una universidad de calidad. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, que probablemente tenga que ver también con esto, es la endogamia que se produce en el profesorado. Todos hemos estado en las universidades y hemos visto en la universidad pública cómo solo quienes son amigos del entorno de no sé qué catedrático, no sé qué profesor, son los que logran entrar en los departamentos, son los que logran ser titulares o suplentes. Hay una endogamia. Nosotros creemos que es imprescindible, me gustaría conocer la opinión, que se establezcan unos procedimientos absolutamente objetivos y transparentes para que aquellos candidatos a profesores, que son en definitiva quienes van a transmitir los conocimientos, lleguen los mejores, no los que están mejor posicionados. Y por apuntar una cuestión más que no es menos importante, el absoluto abandono que sufren las instalaciones. He hablado de tres cosas, ¿no? Es decir, la cuestión de la endogamia de los profesores, la cuestión del nivel académico y, por cierto, la nula relación de la universidad, prácticamente nula, con el sector privado, con las empresas, que es a donde luego tienen que entrar los estudiantes con verdaderos proyectos de cooperación universidad-empresa que den fruto luego a bolsas de trabajo importante. Y hablaba en último lugar, por terminar, del abandono de las instalaciones. Uno se pasea por la Universidad Complutense. Yo estuve hace poco en un debate sobre la reforma del Código Penal. Verdaderamente me quedé sorprendido. Hacía tiempo que no iba. El abandono en sus jardines, en sus edificios, está todo como si hubiera terminado una guerra hace 4 días. Y esto es tremendo, ¿no? Es una sensación de abandono. Entonces, ¿cuáles serían las maneras de acometer estos problemas? Bueno, empecemos por lo más fácil, la parte física, el abandono físico. Evidentemente hay que recuperar el espacio de la ciudad universitaria y por supuesto también del campus de Somosaguas, y eso hay que hacerlo con una planificación y con una política de incentivo de otras actividades, por ejemplo el incentivo del deporte, que no se está apoyando, incentivo de actividades culturales. Cuando los estudiantes se ven incentivados y llamados a hacer actividades comunes de deporte, de debate, de culturales, etcétera, yo creo que dejan de hacer botellón y dejan de hacer otras cosas, y esa es la forma. Educación, es nuestra responsabilidad educarles también en eso. El nivel académico, bueno, voy a discrepar en una cosa, vale, no estamos en las 200, estamos alrededor de las 200 universidades del mundo. Bueno, eso no es una buena noticia, pero tampoco tan catastrófica. Es decir, hay alrededor de media docena de universidades españolas que están alrededor de esos puestos, una en el 180, 190, 200 o 220. Estamos en esa franja. Pero es que hay cientos, otras muchas universidades españolas, decenas, y cientos de universidades europeas y miles de universidades del mundo que ni siquiera están en esos puestos, que no están en el ranking porque están por encima del 500. Es decir, que el que nosotros estemos en el 200 no es bueno, deberíamos de estar el top 100, vamos a poner un objetivo, pero tampoco es tan catastrófico. O sea, que quiero decir que algo estamos haciendo relativamente mejor que los demás cuando estamos en ese puesto, porque de verdad, universidades americanas que no están ni siquiera en el puesto 500 ni en el 1000, porque a partir del 500 ya ni se enumeran, hay así de universidades, podríamos decir miles de universidades. Yo creo que eso es la relación con las empresas. Eso sí que es un problema que se está solucionando a través de las prácticas y de las prácticas obligatorias que conllevan ahora mismo los grados y el nuevo plan de Bolonia. Yo creo que en eso caminamos en la buena dirección. Hay que seguir enfocándolas, hay que seguir, por supuesto, trabajando para que muchas veces la actividad de la universidad, el propio alumno se tiene que buscar en la empresa para hacer las prácticas. Bueno, pues vamos a apoyarle, a buscar buenos contactos, porque todo alumno que salga de un grado tiene que haber tenido al menos un momento de contacto con su profesión, con lo que va a ser su profesión. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque si no, no sabes en qué entorno... y además la universidad tiene que estar despierta y alerta de lo que está demandando el mundo laboral. Porque muchas veces nos dicen las propias empresas, y es que los que nos llegan no nos llegan preparados, y los tenemos que preparar nosotros. Y eso a mí me lo han dicho muchas veces, bueno, estando como secretario y tal. Yo creo que eso sí que es una asignatura que podemos superar, y eso está clarísimo que es trabajo de la Fundación Universidad Empresa, que hay que potenciar, es trabajo de los COIES, es trabajo de las propias facultades en los proyectos, en las prácticas, y potenciar todo eso, para que las prácticas sean obligatorias, no sean... El tema de la endogamia es un tema complicado y complejo de resolver. Yo creo que la endogamia hay que resolverla al comienzo de la carrera, porque
es en la selección de los que entren los mejores. Y una vez que han entrado los mejores, pues es esta idea que los norteamericanos llaman tenure track, es decir, vamos a aquel que esté cumpliendo y vaya haciendo los hitos, pues va manteniéndose en el sistema. Y yo creo que esa es la idea. Y por supuesto, el acceso, yo no creo que los amigos de los catedráticos, etcétera, entren. Los que entran son los que están, los que han estado desde el principio y ya están en el sistema. Estos son los que se promocionan y acuden a las, y obtienen las plazas. Pero es más bien la entrada. Y yo la endogamia la solucionaría en la entrada. Las universidades americanas, las universidades de mayor prestigio en los Estados Unidos y muchas europeas, tienen una norma. Nadie que haya hecho el doctorado en la universidad es contratado por la universidad de primera contrato. Les obligan a ir a otro sitio y cuando ya han triunfado o de postdoc en otro sitio, entonces vuelven a la universidad, a lo mejor ya como profesor, como assistant professor u otras figuras más elevadas. Hombre, yo no digo que esto lo vayamos a imponer por ley, pero cuando las universidades americanas además no lo hacen por ley, lo hacen porque ven que es una norma buena. Bueno, pues a lo mejor eso es algo que podemos hacer. Hombre, no imponerlo, pero sí favorecerlo. Es decir, que alguien que hace la tesis pues vaya, esté fuera, un periodo postdoctoral, periodo en otra universidad y que luego vuelva esos buenos, esos que ya vienen preparados, no sé, vuelvan otra vez a la universidad. Y ahí es donde tenemos que controlar, para mí es donde hay que controlar la endogamia, en los que entran, no los que están. Vamos con más asuntos, venga. Sí, pero creo que por una parte, para poder hacer esa medida, que a mí me parece muy razonable, evidentemente, también tendría que haber un acuerdo con otras universidades para que más o menos hicieran lo mismo, ¿no? Quiero decir, sí, tendría que ser un acuerdo funcionara. de todos, sí, de buenas prácticas. Antes ha comentado, por ejemplo, que en Granada también había en este momento elecciones al rectorado y que sucedía de una manera diferente, evidentemente, a la Complutense, y digo que aquí hay dos fórmulas. Una es la de la Complutense, que es una fórmula en donde los estudiantes, hay una parte de ellos que son muy radicales y lo estamos viendo permanentemente y están dando una imagen horrible de lo que es la universidad y de la propia Complutense, que yo creo que está dañando a esa universidad en el conjunto del Estado español. Y luego hay otra forma, o sea, mucho más discreta, en la cual siempre al final, si tú quieres ser rector, tienes que estar apoyado por un partido político, y eso en Granada lo sabe todo el mundo. Entonces, hay mucha gente que defendemos que la universidad no puede estar politizada y que un rector no puede hacer carrera política dependiendo del partido político que le pueda apoyar. En aquel caso allí es el PSOE, en otro sitio será otro. Y entonces hay mucha gente ya que entiende que la forma en la que la universidad recupere precisamente su independencia es cuando el rector no tenga que ser un producto, repito, de un partido político, y en Granada eso sucede. En la Complutense son los estudiantes los que quizá terminan determinando mucho más ruido, y por en otros sitios a lo mejor está un poquito más soterrado. El ejemplo de Granada no es el mejor pero ejemplo, eso digo, pero además hay dos candidatos, Pilar Aranda y Indalecio. Indalecio en ese sentido representa un poco más esa otra no apoyo, digamos, de partidos tradicionales, sí, ¿no? Pero Pilar es del PSOE, eso es verdad. Y el PSOE, porque siempre se ha puesto al rector el partido que lo ha apoyado mayoritariamente. Sinceramente, desgraciadamente, esto es verdad, quizás el ejemplo no sea bueno, pero sí que hay otras universidades en España donde eso no es tan importante. Seguro. Donde los rectores se eligen en función de su mérito, su capacidad y el color político, a quién vota el rector en las elecciones, no se conoce ni importa. Y yo creo que eso, nosotros somos en la Complutense demasiado politizados. O sea, enseguida, cuando uno ve los candidatos, enseguida se sitúan. Este es el que está a la izquierda, este a la izquierda un poquito menos, este un poquito centrado, este tal, y este es el de la derecha. Y esto yo creo que debería de salir del discurso. ¿Qué debería de haber si hubiera una universidad? Pues un poco la academia, es decir, señores, tenemos unos candidatos. Si nosotros fuéramos candidatos a la Sorbona y tuviéramos esto que te dejo aquí para que lo veas, diríamos, ¿a quién elegirían? Pues es que no hay color. Es un no color. ranking en una serie de elementos comparativos de cada uno de los candidatos al rectorado de la Complutense. Hay una catalogación en la que, bueno, pues, más o menos pueden analizar una serie de datos que, por resumir muy rápidamente, ¿qué es lo que vendría a decir este gráfico? Viene a decir pues el número de publicaciones, el trabajo científico, lo que es lo que avala a un profesor después de un montón de años de trabajo, etcétera, que es el criterio principal muchas veces cuando una universidad
las buenas universidades, la Sorbona, las universidades, yo que sé, Humboldt en Alemania, eligen a un rector, lo eligen en estos términos. Y esto es lo que debería de pesar en el debate, es decir, ¿cómo he contribuido yo a esta universidad, a que esta universidad sea mejor, a que esta universidad mejore su ciencia, su docencia, etcétera? Ese tipo de elementos, y no si yo soy de un color o el otro es de otro color. Pues en este ranking usted sale bastante bien parado. Claro, por eso lo he traído. Pablo. Sí. A mí me gustaría preguntar, la verdad es que me ha sorprendido un poco la benevolencia con la que ha tratado los recortes que han sufrido todas las universidades. Porque al final yo creo que eso algo tendrá que ver en la calidad de la educación. Y es verdad que a lo mejor, como ha dicho, uno dentro del margen que tiene puede manejar mejor o peor los recursos, pero yo he escuchado al resto de rectores de las otras universidades que gestionan muy bien quejarse amargamente de recorte de recursos que ha sido, bueno, pues hasta del 30%, la congelación de los profesores, lo que genera no solo una disminución de los profesores, sino un continuo envejecimiento de la plantilla de profesores porque no se da renovación, una renovación natural entre generaciones, los recortes radicales en investigación, fundamentales para poder subir en esos rankings. Y a mí me gustaría conocer, voy a hacer varias preguntas. Me gustaría conocer un poco su opinión sobre cómo han afectado esos recortes, porque es verdad que hemos tenido una crisis, pero también es verdad que la educación debería ser una de las grandes prioridades y que si hay un sitio donde no deberíamos haber recortado o haber recortado mucho menos que en otros sitios es precisamente en educación y en ciencia, que es la definición de la universidad, la educación y la ciencia. Me gustaría también preguntarle por el tema de las tasas universitarias. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más ha subido las tasas universitarias dentro del margen que dejó el gobierno del Partido Popular en las subidas de tasas. Me gustaría saber qué opina de cómo afecta eso a la igualdad de oportunidades, y usted que está en la facultad, si se están viviendo situaciones, como parece que es así, de estudiantes que no pueden continuar sus estudios por razones económicas. Y por último, también me gustaría preguntarnos, porque estamos hablando mucho de politización y es verdad que está muy politizada la universidad, pero ¿no cree que en su caso, ¿no?, siendo director general de un gobierno del Partido Popular, de alguna manera también se contribuye a ese... Claro. Que yo no quiero decir que por ser director general uno no pueda ser rector, yo creo que al contrario, es más, yo soy un político, ¿no? Pero de alguna manera muchas veces hacemos de la politización como algo espantoso y entonces tendríamos que definir qué es politización. Es decir, alguien que ha estado en un cargo público designado por un partido no puede ser rector. Un militante de un partido político no puede ser rector. Yo sinceramente creo que no. Eso no quiere decir que a la hora de ir a las elecciones uno no ponga su carné encima de la mesa, sino que vaya como un gestor profesional porque se trata de gestionar la universidad. ¿No debería ser ese mejor el enfoque? A ver, varias cosas. Es evidente que, y esto es un hecho, que todas las universidades de la Comunidad de Madrid han sido sometidas a un recorte presupuestario por la comunidad, que ha tenido que, en un momento determinado, ajustar lo que gastaba para ajustar el déficit, como otras comunidades autónomas. Y esto pues han quejado, en efecto. Yo no creo que ninguno de los rectores de todas las universidades madrileñas lo hayan recibido esto con alegría y en efecto la tasa de reposición ha hecho que la plantilla envejece. La edad media de los profesores de la Universidad Complutense, de funcionarios, profesores permanentes de la Universidad Complutense, creo que está en el 58 o 57 años, 57, 58 años. O sea, es decir, que esto quiere decir 12 años todos jubilados. Y entonces alguien tendrá que dar las clases, luego esto tendrá que venir. En fin, ha sido una situación, en efecto, de recorte, de estrés presupuestario muy grande, y eso no lo niego, o sea, no lo niego y no niego que las propias comunidades autónomas evidentemente han tenido que hacer eso pues para ajustar y no niego que las universidades se hayan quejado, y yo he escuchado las quejas de los otros rectores, que los conozco a todos, pero con esos mimbres han hecho lo que han podido, decir, bueno, estas son las reglas del juego, yo me quejo, pero funciono. Y con esa función, pues simplemente en recursos propios, pues están ingresando del orden del 12%, del 13% de su presupuesto, con actividad propia de la universidad. Nosotros en la Complutense estamos en el 7%. Es decir, estamos 5 puntos por debajo de las otras universidades en un capítulo que es ingresos por actividades propias. Nosotros tenemos un presupuesto de 500 millones.
5 puntos de ese presupuesto de 500 millones son 25 millones de euros. Es decir, si nosotros hiciéramos las cosas en la Universidad Complutense igual de bien, solo igual de bien que nuestros vecinos, solo igual, o sea, no quiero decir como Oxford o como Sorbona, no, solo como nuestros vecinos de la comunidad que han sido sometidos al mismo estrés, ya podríamos estar ingresando anualmente por actividad propia de la universidad 25 millones más. Y eso es muy importante porque con esos millones se pueden hacer muchas cosas. Apoyo a los investigadores, fomento, apoyo a los estudiantes que pierdan la condición de becarios por alguna razón, etcétera. Una cosa que pasa con las becas es la subida de tasas, en efecto, ha sido alta. No somos la comunidad que más las ha subido, la segunda. Cataluña ha subido más. Pero bueno, las ha subido. Pero de las mucho. que más. Seguro, es la segunda, y en efecto. Hombre, también es verdad que ¿cuáles son los sistemas universitarios más potentes de este país? El catalán y el de Madrid, es decir, en número de universidades, en número de estudiantes, en capacidad de publicaciones, en fin, todo lo que es así. Y estos dos sistemas pues han visto obligados a reducir porque tienen un coste elevado, en fin, han tomado esas decisiones. Eso obviamente no son decisiones del gobierno. El gobierno fija una horquilla y hay comunidades como la Comunidad de Andalucía que se ha ido a la parte baja de la horquilla y otras se ha ido a la parte media, media alta o media, que es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Yo no he estado en esa decisión y la Comunidad de Madrid habrá decidido por lo que haya decidido, para ajustar evidentemente su déficit. El tema de que algunos alumnos por la subida de tasas no puedan estudiar, esto, vamos a ver, hay que tratarlo de la siguiente manera. Tenemos un sistema de becas universal, que la única condición, como hemos dicho antes, es aprobar. Es decir, no son excelencia. Entonces, dudo que haya alumnos que se hayan quedado por falta de recursos familiares sin estudiar, porque aquel alumno que se haya quedado y por falta de recursos familiares y esté por debajo de los umbrales, lo primero que tiene es matrícula gratuita, garantizada por el Estado. El Estado español, el Ministerio, a través del Ministerio, por esos impuestos de todos, se gasta 1.400 millones de euros en becas todos los años. No solo en universitarias, también en las de bachillerato y FP superior. Que es mucho dinero, es mucho dinero. Casi de eso, unas 900 millones es de la universidad, son de universitarios. Y luego el tema de que el venir del Ministerio, pues evidentemente, digas, es un puesto político. Vamos a ver, el secretario general de universidades evidentemente está en un gobierno, es un cargo de la administración y es evidente que tiene responsabilidades políticas. Pero yo soy un profesor, yo he estado 40 años, he ido 3 me han llamado, he hecho ese servicio. Todos los secretarios generales de universidades que ha habido históricamente, o secretarias generales, han sido catedráticos o catedráticas de universidad, que en la mayoría de los casos, quiero decir, sus universidades han estado orgullosas de que alguien de su universidad ocupe esa posición. Y aquí parece que en la Complutense es todo lo contrario, es como un demérito, precisamente el haber tenido pues, una persona de tu universidad que haya estado en la administración regulando. Mi trabajo ha sido, obviamente, trabajar en políticas universitarias, trabajar con los rectores, con los vicerrectores, con las conferencias de decanos, con la CRUE. Ese es el trabajo que yo he hecho durante 3 años, intentando resolver los problemas de la Universidad Española. Y, bueno, pues creo que eso me ha dado una experiencia que es una de las razones por la que yo creo que puedo servir ahora como rector a la Universidad Complutense, porque sé cómo funcionan todas y puedo sacar lo bueno de cada una de ellas. Almudena. Yo es que lo oigo hablar y lo oigo hablar de meritocracia, de excelencia, despolitización de la Complutense y me parece casi heroico lo que está haciendo, acordándome de la fundación de la Complutense que hacía viviendas de protección oficial, de los cadáveres hacinados en medicina, de la deuda que dejó el señor Berzosa, del que no se ha hablado, pero sobre el que recae buena parte de la responsabilidad de lo que heredó el señor Carrillo. Sí. Pero el señor Carrillo, por ejemplo, nombró a Moral Santín, ¿les suena? El de las Black Cards, el de las tarjetas de Caja Madrid, director provisional de un instituto internacional de la Complutense, estalló el escándalo. O sea, yo creo que la politización de la Complutense sí la hemos visto todos. Sí, todos sabemos que políticas, la facultad de políticas, lamentablemente no es una facultad, es una cosa que oscila entre un zulo y una especie, no sé, de Woodstock o algo por el estilo. Entonces yo le quería hacer tres preguntas. En primer lugar, y vuelvo a políticas. ¿Qué va a pasar con el expediente abierto al señor Monedero, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, que el señor Carrillo, por motivos ideológicos, está dejando dormir el sueño de los justos? En segundo lugar, si usted es elegido rector,
¿respetará los derechos de los trabajadores de la Complutense que no quieren sumarse a las huelgas que decreta, por ejemplo, el sindicato de estudiantes y que colocan barricadas a las entradas de las facultades, por ejemplo, en ciencias políticas? Y en tercer lugar, se estaba hablando de los recortes. Es verdad que las tasas de la Complutense han subido, deben estar en los 1.800 euros, 1.500 de media por alumno, me corrige si no es así. Casi 2.000. Más o menos, casi 2.000. Pero es que el coste por alumno es de 7.687 euros al año. Es que hay másters mucho más baratos. Todo esto, ¿cómo piensa arreglarlo? A mí es que de verdad me parece algo heroico. El coste por alumno 7.600, que es lo que cuesta formar a un alumno. Bueno, pues me alegro que me dé ese dato, porque nadie sabe lo que cuesta formar a un alumno. Que yo sepa. Año de media. Bueno, es una forma, se habrá calculado de una forma a bulto, porque sinceramente no tenemos contabilidad analítica, no tenemos contabilidad de costes en las universidades. Y entonces, como no tenemos contabilidad de costes, pues no sabemos lo que nos cuesta las cosas. Una hora de profesor en los proyectos europeos, que dicen, yo dedico a este proyecto 3 horas, pues todos los europeos dicen 3 horas de profesor a tanto y te pagan las horas que dedicas al proyecto y te lo dan del proyecto. Pues resulta que en la Universidad Complutense, bueno, la Universidad Complutense y otras muchas de España, no tenemos contabilidad analítica, no sabemos lo que es una hora de profesor y tampoco sabemos lo que cuesta un estudiante. Esta cifra que acaba de dar pues es interesante, porque como la norma dice que el estudiante debe pagar el 20% de lo que cuesta su matrícula, pues entonces no son 2.000 euros, porque el 20% de 7.600 es bastante menor de 2.000 euros. Luego están pagando más de lo que... Cuando tengamos contabilidad analítica podremos cumplir la ley. Esto es un Real Decreto Ley 14/2012 que se publica en abril de 2012 y que fija precisamente esto. Me ha preguntado por políticas. Bueno, yo quisiera... en fin, partir una lanza por muchos profesores de políticas que sí son buenos, muchos alumnos de políticas que están en contra de todo esto que está pasando y que desde luego van a clase, aprueban y son buenos, luego politólogos o bueno, lo que sean, luego en su profesión. Y hay muchos que están indignados en todo esto. De hecho, cuando el otro día fui y no conseguí entrar y hablar a mucha gente, pues tenía de orden de 40 personas, bueno, pues que me escucharon, hicieron preguntas y se preocuparon por la universidad y por las propuestas que yo hacía como candidato, lo cual a mí me sirvió de satisfacción. Y estoy seguro que voy a sacar bastantes votos en políticas, precisamente de estos profesores que quieren que las cosas cambien, que alguien se preocupe por ellos, que cuando haya una huelga, pero ya no hablo solo de las políticas, hablo de los de económica, de la Facultad de Económicas, de la Facultad de Psicología, etcétera, que cuando hay una huelga, estos individuos se encierran dentro de la facultad con la connivencia de los servicios y la connivencia de la vigilancia y por supuesto, del rectorado, y por la mañana madrugan y ponen todas las barricadas. Cuando llegan los profesores o llegan los alumnos no pueden entrar. Y la policía no puede hacer nada porque, bueno, no les da autorización el rector a intervenir. Desde luego, si yo soy rector, esto no va a pasar. Primero, haremos lo posible para que estos no duerman dentro de la facultad, porque no tienen por qué hacerlo. Y segundo, vamos a garantizar ¿con quién? Pues obviamente con nuestra seguridad, que el otro día estuvo muy bien, tenemos una seguridad de la universidad que funciona, hasta donde lleguemos. Y allí donde se pase y se traspase el orden público, señores, ¿qué tenemos? Las fuerzas del orden público, que son quien tienen que garantizarlo. Eso no lo hace un rector, lo hacen las fuerzas del público, que para eso están. Y tendrán que actuar y garantizar el derecho de aquellos que quieran entrar en el campus. Me ha hablado de Monedero. Bueno, pues la verdad es que el tema de Monedero, como es un expediente secreto y confidencial y bla, 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 pues al final, claro, todos hablamos por aproximación. Parece que si se ha hecho lo que se dice que ha hecho, hombre, es una falta grave. Veremos, claro, evidentemente esto no puede eternizarse. Un expediente de información, informativo sobre la situación, de si tenía o no tenía el permiso, de si ha declarado o no ha declarado esos ingresos, etcétera, de si la universidad se ha beneficiado. Montones de profesores tienen contratos con empresas que son de más de dinero que pero que están bajo un artículo, se llama artículo 83, que permite la Ley Orgánica de Universidades, y perfectamente hay una parte de eso que se beneficia a la universidad porque estás usando recursos humanos y recursos materiales de la universidad. Si se hace con transparencia no pasa nada. Ahora, lo de Monedero, pues sinceramente se está dilatando excesivamente. Pues y eso el caso de Monedero